tiene nada especial, Constanza, es como todo el país que está viviendo esta situación así donde van ocurriendo cosas sobre la marcha, así es que tuvimos que interrumpir ahí para ir con Pardo, antes estuvimos con la ministra Toá y saludamos a esta hora, pero lo habíamos pactado desde antes que empezara esta emergencia y le agradecemos también por su flexibilidad al senador del Frente Amplio por la región de Valparaíso, Juan Ignacio Latorre. ¿Cómo está, senador? Buenos días. Hola Patricio, buenos días. Gracias a ustedes por el contacto. Sí, pues bueno, usted bien sabe que habíamos pactado hablar de otros temas y no vamos a dejar de hablarlos, pero no podemos dejar de preguntarle por esto, ¿ah? Y quería hacerle una pregunta con la mayor altura de mira. Esto no es una pretensión demagógica ni nada, pero lo que he conversado en harto con hartas personas que nos han hablado del trasfondo de esto es Estado subsidiario, ¿no? Un presidente que se muestra indignado y que sin querer ser irónico ni respetuoso, no tiene muchas herramientas tampoco como jefe de Estado para establecer sanciones que se correspondan a la gravedad de la falta. Eso es lo que yo diría así como introductoriamente. ¿Cuál es su análisis? Porque ya lo vivimos antes con Esal en Osorno, con Enel el año pasado, y podríamos seguir poniendo ejemplos. Sí, yo comparto esa mirada crítica al Estado subsidiario y creo que esto es parte de lo que nos ocurre, o sea, tener completamente privatizado un servicio básico, estratégico para el país como la electricidad, tanto la generación como la transmisión, entendiendo una historia, o sea, acá no quiero alargarme por el tiempo, pero en el fondo uno puede hacer el contexto histórico de cómo en los años 40 Chile, un país mucho más pobre, pequeño, digamos, con menos recursos que los que tiene hoy día, generó la empresa Endesa, ¿no? La empresa nacional de energía de la mano de la Corfo en los años 40, y de ahí todo un desarrollo en varias décadas, paulatinamente, de manera gradual, para generar distintas fuentes de electricidad, centrales hidroeléctricas, expansión de la cobertura a los sectores rurales, etcétera, hasta que llega la dictadura y privatiza, ¿no? Como se hizo con muchas empresas del Estado, y luego en democracia solo ha habido en el fondo cambio de actores privados, pero el mismo modelo privatizado, ¿no? Entonces, y más encima, y uno dice, bueno, toda esta lógica del sector privado eficiente, mucho más eficiente que el Estado, etcétera, si uno mira un poquito hacia afuera, eso no necesariamente ocurre así en otros países con los que nos gusta compararnos, eh, donde tienen una infraestructura de electricidad, de energía en manos del Estado o híbrida o mixta, ¿no? Pero con un control importante del Estado, eh, porque es algo básico y algo estratégico, y no solamente aplicar sanciones y multas, ¿no? O compensaciones a los ciudadanos, que es un poco lo que establece la ley, es lo que el gobierno tiene que implementar, digamos, en el marco vigente. Y además en un contexto donde suben la cuenta, o sea, a la gente le sale cara la cuenta a la luz, y el pretexto de eso, la justificación de eso es que el privado va a administrar eficientemente todo servicio y va a generar inversiones, ¿no? Va a generar una tecnología de punta para ofrecer un mejor servicio, y que eso sería mucho más barato que si lo hiciera el Estado. Solo como un ejemplo, cierro esta parte, ¿no? A mí me tocó el año pasado, hace algunos meses, por la Comisión de Relaciones Exteriores, una visita a China, y parte de la visita en terreno que tuve la oportunidad, una oportunidad muy interesante de conocer en Beijing un monitoreo en línea por parte de la empresa pública, ¿no? De todos los dispositivos en todas las regiones de China, pero en línea, así con video, con cámaras, hacían Mm. zoom en el fondo, y de las distintas fuentes de energía para abastecer a todo el país. Y lo que me explicaban es que efectivamente, porque han habido eventos climáticos, por ejemplo, muy intensos, ¿no? Por el cambio climático, etcétera, que afectan a una región determinada, y eso inmediatamente es revisado, se puede afectar, digamos, unas pocas horas en esa región, pero no afecta a todo el sistema de todo el país, ¿no? Pero es un sistema que también está interconectado y se abastece de energía eólica, energía solar, hidroeléctrica, hasta de la quema de basura, ¿no? De la ciudad, que la transforman en energía eléctrica y la inyectan al sistema, como el 15% de la energía de la cual se abastece, sobre todo las grandes ciudades, viene de la quema de basura, ¿no? Y con estándares ambientales. O sea, en el fondo, y eso mismo tú lo puedes ver en Europa, en distintos países Ujú.
desarrollados donde el Estado tiene un control de algo que es básico y estratégico. Senador, no puedo no quedarme en el tema porque me pregunto mucho qué hacer, cuál es la labor, por ejemplo, del Congreso en este caso, porque decía Patricio, y lo ha comentado varias veces en el programa también, la posibilidad de que esto quede en nada y que queden un par de compensaciones y en una multa a la empresa, o quizás incluso no. ¿Cómo hacemos que esta discusión avance en el fondo y para evitar también una problemática de esta envergadura a futuro? Sí, yo creo que acá lo que el Congreso en sí mismo, claro, puede en el fondo presentar proyectos de ley de elevar multas o sanciones o exigencias mayores, por ejemplo, para poner término, ¿no? A los contratos. Igual esto está amarrado en el fondo de ciertas ya acuerdos que ya se tomaron con los privados. Entonces, modificar esos contratos no es fácil, pero de aquí para adelante uno puede establecer nuevas multas, nuevas sanciones, etcétera. Eso desde el punto de vista legislativo con las atribuciones que tenemos los parlamentarios. Otra cosa es generar la discusión política, que es lo que estamos haciendo en esta conversación, y uno puede solicitar a la vuelta. Nosotros regresamos formalmente la próxima semana, pese a que uno ya está en actividades, pero la próxima semana formalmente al Congreso, y solicitar, por ejemplo, una sesión especial para debatir y discutir y revisar, ¿no? Este sistema privatizado en nuestro país. Porque ya han habido varios casos, ¿no? Enel antes, bueno, ahora esto y otros servicios privados, de servicios básicos, digamos, de esta privatización que se hizo en tiempos de dictadura. Uno puede generar esa discusión y transformar esa discusión en programa o propuestas políticas. O sea, estamos en un año electoral, viene un cambio de ciclo, de gobierno a fin de año, y yo creo que este es el tipo de temas, ¿no? En que uno puede confrontar posiciones, confrontar ideas, de decir, bueno, ¿qué significa una agenda progresista en materia de el rol del Estado, por ejemplo, con los servicios básicos estratégicos en nuestro país? ¿Tenemos que seguir en la lógica subsidiaria o podemos ir dando pasos hacia una mixtura, por ejemplo, un rol mucho más activo, más protagónico, más allá del control de fiscalización y sanciones a los particulares que no cumplen, ¿no? Mm. Yo creo que ese tipo de discusión hay que abrirla, sin duda alguna, y se viene ahora marzo, digamos, como un buen escenario para generar esa discusión más, para salir de la coyuntura y pensar más en lo que viene y los desafíos de mediano y largo plazo para el país. Sí, usted nos da un súper buen puente, senador, para pasar a otro de los puntos que habíamos pactado para esta entrevista, que es el del escenario presidencial, ¿no? Porque lo que usted plantea es que este tema, como otros que podríamos nombrar, son precisamente oportunidades donde el progresismo no solamente se podría, sino que se debería diferenciar de la derecha, ¿no? O de las derechas que están postulando a la presidencia de la República. Pero existe la paradoja, senador, que a diferencia de cuando nos ha tocado entrevistarlo, por ejemplo, antes de la elección del presidente Boric, este periodo presidencial también ha demostrado las limitaciones de la institucionalidad para poder llevar a cabo un proyecto progresista. O sea, por distintas razones, este gobierno en algunos temas bien significativos no ha podido hacer cosas tan notoriamente distintas a las que podría haber hecho un gobierno de derecha, ¿no? Entonces, ahí quería preguntarle cómo ve este escenario que es distinto y también cómo establecer los clivajes, como dicen los cientistas políticos, para que sea Bachelet, sea Toá o sea quien sea, efectivamente el sector al que usted pertenece le pueda decir notoriamente al país, esto lo haríamos de manera diferente a que si gobernara Matei o Johannes Kaiser. Mm. Ujú. Sí, yo creo que primero es revisar lo que hemos podido avanzar en un contexto de gobernar en minoría, ¿no? Nos tocó gobernar en minoría, y uno podría quejarse y lamentarse permanentemente, o bien decir, bueno, ¿qué intentamos hacer y qué logramos hacer? Incluso en áreas que son sensibles o estratégicas. Pongo el ejemplo del litio, que fue una negociación que no pasó por el Congreso, la Estrategia Nacional del Litio, etcétera, el acuerdo Corfo, Codelco con los privados, contratos de arrendamiento. Uno podría decir, bueno, todo eso, ya, aquí le reporta al Estado, pero ¿qué significa en términos de horizonte? No quiero decir que eso es lo mismo que hay que hacer, sino que poner un ejemplo de decir, mire, en un área que es sensible, que es estratégica, un recurso natural que es de Chile, ¿cuál es el rol que queremos que el Estado asuma Ujú, con una empresa pública? ujú. Ok, en una mixtura, ¿no? En una mixtura con los privados, pero que además, de explotación, pero que además va acompañado de investigación, de un centro científico, de inversión, ¿no?
en buscar sacarle el mayor o el mejor provecho en términos de valor agregado, también de estándares medioambientales, etcétera. Bueno, eso es lo que esta agenda progresista tiene que seguir profundizando en distintas áreas, ¿no? Lo pongo como ejemplo. O hay otras materias que logramos aprobar en una negociación durísima con la derecha, en minoría, insisto, pero logramos avanzar en cierto horizonte, ¿no? De derechos, de, insisto, el rol del Estado, por ejemplo, lo que fue la tramitación de las 40 horas, el salario mínimo, la reforma de pensiones o el copago cero en el área de la salud, el fortalecimiento de FONASA. Bueno, ahí hay áreas en las que uno dice, esto es lo que hemos podido hacer, esto es lo que hemos hecho, y creo que hay una diferencia respecto de la iniciativa o la voluntad política de la derecha. Hay un contexto de negociación política con la oposición, obviamente, de minoría, pero bueno, de eso se trata este cambio de ciclo, de la oportunidad, por ejemplo, de presentar un programa en que siga avanzando y profundizando esa vía, pero además acompañada de mayorías parlamentarias. Ese es el desafío que también tenemos. O sea, junto con elegir a la persona que lidera el bloque, en mi opinión, la unidad del progresismo, Ujú. y el mecanismo de primarias, etcétera, más junto con eso, que es muy importante, el liderazgo de la persona que presida, eso tiene que ir acompañado de unas bases programáticas comunes y de un diseño parlamentario que te permita disputar mayorías y no quedarte en un gobierno de minorías parlamentarias. Por ahí creo que Ujú. va el asunto y sacando en el fondo a relucir lo que hemos podido hacer en las distintas áreas, lo que hemos podido avanzar en las distintas áreas. Porque además el clivaje, como usted lo dice, Patricio, Ujú. y lo que nos enfrentamos a fin de año, una encrucijada que yo creo que es bien profunda. O sea, es la posibilidad de seguir avanzando por este camino, de seguir profundizando lo que hemos podido hacer, eh, versus una incertidumbre de la disputa que tienen y la guerra civil que tienen las derechas, ¿no? Entre ellos, donde cada cual se compiten entre ellos por quién es más duro en el fondo, ¿no? O Ujú. sea, incluso Evelyn Matei, que uno podría decir es moderada, la candidata de Chile Vamos, ¿no? Esta oposición que ha estado disponible, bueno, compite con Kast y compite con Kaiser por quién se posiciona en una lógica más dura y de posibles retrocesos, ¿no? En un camino completamente distinto al que podría avanzar con el progresismo. Esa es mi impresión de la encrucijada en la que nos encontramos y que además en un contexto global, ¿no? Si uno mira Argentina con Milei, Estados Unidos, Trump, lo que pasó en Brasil con Bolsonaro, lo que está ocurriendo en Europa con la extrema derecha, recientemente Alemania, ¿no? Bueno, ganó la democracia cristiana alemana, que es un partido de centro derecha, pero segundo salió un partido de extrema derecha, neofascista, Ujú. derechamente, Ujú. digamos, ¿no? Y eso está ocurriendo en Europa, en varios países, y ahí hay vínculos. O sea, esto no es algo aislado. O sea, para la gente que nos está escuchando, viendo, esos vínculos están presentes, ¿no? De los Kaiser, los Cast y la gente que está detrás de ellos, y los centros de estudio y los asesores, etcétera, tienen vínculos internacionales con Mm. esos movimientos de extrema derecha, con Milei aquí en Argentina, en Estados Unidos con Trump y en Europa, digamos. Senador. Es un tema, bueno, usted planteaba las ideas o el programa con el que debería llegar a este siguiente ciclo su sector. Es importante quién representa ese programa y ahí se está a la espera de la definición de Michelle Bachelet, por ejemplo, como carta presidencial. También hay definiciones importantes de cara a las parlamentarias, como usted lo decía bien asertivamente, pero sin duda la definición de Michelle Bachelet es importante y me gustaría saber su reflexión al respecto, entendiendo también que Michelle Bachelet no es una nueva figura, a diferencia de la derecha que tiene nuevas figuras, como por ejemplo la de Johannes Kaiser, que puede gustarnos o no gustarnos, pero es una nueva figura en el fondo que representa un sector y que viene, claro, a competirle a José Antonio Casta, a competirle también a Evelyn Matei, versus una Michelle Bachelet que viene ya con dos periodos presidenciales en el cuerpo, tratando de representar quizás un proyecto político que no necesariamente es antiguo, pero aún así puede verse como, Mm. como una no renovación, digamos. ¿Cómo ves ese desafío? Sí, yo lo he dicho en algunas otras entrevistas, en algunos otros medios, he dicho que para mí, justamente por lo que estábamos hablando anteriormente, la encrucijada que nos enfrentamos a fin de año es tan importante de que el progresismo, con la mayor unidad social y política posible, derrote a las derechas y a esta ultraderecha populista, ¿no?
que va emergiendo con mucha fuerza y que no podemos dar por sentado, que uno dice, mira, lo caricaturizo, lo menosprecio, me río de ella, porque a la vuelta de la esquina llegan a la presidencia de la República, digamos, y ganan, ¿no? Entonces, eso ya lo hemos visto que pasa en otros países, por tanto, no podemos descuidarnos en ese sentido. Y en eso, o siguiendo esa reflexión, para mí es más importante que la persona que encabece esta unidad del progresismo genere justamente esa adhesión, esa unidad, esas ganas, ¿no? Ese entusiasmo de decir, bueno, vamos a dar esta disputa, vamos para adelante, con el apoyo de la gente, obviamente. Esto no se trata solo de los apoyos de los partidos políticos, sino que de conquistar el apoyo ciudadano, las mayorías sociales y también parlamentarias. Eso es más importante que la renovación, que la edad que tenga, que si el cuadro es nuevo, es antiguo. En este contexto la política es dinámica y está situada en un contexto. Y en este contexto, en mi opinión, eso es más importante que lo otro. ¿Pero Tal podría vez en otro jugarles en contra momento. la no renovación, senador? Es que yo creo que la renovación tiene que ver, o uno lo puede mostrar en distintas facetas, digamos, no solo el rostro, la cara del liderazgo que vaya a competir en la presidencial, sino que la renovación se refleja en los equipos de trabajo, la renovación se refleja justamente en las ideas programáticas, y esto lo aterrizo a una cuestión muy concreta. El próximo ciclo, que es 2026-2030 en el fondo, ¿no? Los últimos años de esta década, es muy crucial en lo que va a ocurrir en Chile y en el mundo. Es decir, cómo se cumplen o no, cómo se avanza de manera más ambiciosa, por ejemplo, a los objetivos de desarrollo sostenible, la Agenda 2030 que se ha llamado, que se ha intentado consensuar a nivel internacional, donde la expresidenta Bachelet también tiene una experiencia y ha jugado un rol a nivel internacional en todo lo que es la arquitectura de derechos humanos y de la política internacional de Naciones Unidas, etcétera, versus una derecha que desprecia aquello, que dice que esa es una agenda que hay que tirar al tacho la basura, que eso no sirve, o sea, eso lo vemos en los discursos de Milley, de Trump, que se salen de la OMS y desprecian explícitamente la agenda de desarrollo sostenible. Entonces, la pregunta, y que todo esto enmarcado en un contexto de crisis climática, ecológica, donde hay que cruzar la justicia social con la ambiental. Entonces, esas ideas, que son ideas de ahora, del siglo XXI, que le interesan a las nuevas generaciones y a la sociedad, pero que hay que aterrizarla en programas concretos, ¿no? Que mejoren las condiciones de vida de la gente, pero que vaya avanzando en una determinada dirección de desarrollo sostenible, versus una derecha que te ofrece cualquier cosa desde el punto de vista populista, pero que sabemos que detrás de ello hay intereses económicos, oligárquicos, ¿no? Y que defienden a rajatabla un cierto modelo, ¿no? Que es un modelo neoliberal reforzado. Entonces, eso es lo que está en juego, y por tanto para mí la renovación está más bien tiene que ver más bien con eso, con las ideas, con los equipos que acompañan, con los cuadros que vayan al Parlamento, que con solo la persona que va a competir en la presidencial. Para mí es más importante aquello. Si estamos conversando a esta hora de la mañana con el senador Juan Ignacio Latorre, a pesar de que el tiempo no se nos acaba, senador, y claro, cada uno de los temas que hemos hablado da para una entrevista, así que le damos disculpas y al mismo tiempo le agradecemos por su capacidad de síntesis. No podíamos dejar de preguntarle por el tema de la mega toma de San Antonio, región que usted Ujú. representa. Lo voy a decir así bien breve, no es una pregunta, es exponerle el cuadro para que usted nos diga su análisis político. Eh, eh, Claro, ustedes hoy día son gobierno y tienen el deber de hacer cumplir un fallo del Poder Judicial. Lo contrario sería un incumplimiento de deberes, incluso podría ser acusación constitucional. Pero también es cierto que el candidato Boric dijo que no iba a haber desalojo, que tenemos una situación extendida. O sea, yo podría estar entrevistándolo ahora mismo por lo de Viña, por la toma de Viña, de igual manera como lo estamos haciendo por la de San Antonio. Pero además hay un cierto sector o un sector de la izquierda en el cual el tema de la represión o el abandono del Estado respecto a las personas de las tomas es parte de la memoria colectiva. O sea, en el mismo caso de Víctor Jara uno puede escuchar canciones como Herminda de la Victoria que se refieren precisamente a eso, ¿no? Mm. Es una mezcla de cosas que en el papel podrían parecer contradictorias, ¿no? ¿Cómo sale el Estado de eso en un gobierno que pertenece a un sector como el sector al que usted pertenece?
Sí, yo he estado acompañando, obviamente, por la representación de la región de Valparaíso, la megatoma San Antonio, tanto los dirigentes, las conversaciones con gobierno, una cosa muy compleja porque además hay privados de por medio que están dispuestos a negociar y a sentarse a la mesa versus de pronto otros privados, pero que también a ratos hay dinámicas que uno podría interpretar como de especulación, porque justamente el conflicto y la judicialización te permite acelerar una negociación en términos del precio, de subir precio, digamos, de la compra-venta del terreno, bueno, etcétera. Hay distintas dinámicas muy complejas. Y lo otro, una mega toma, que no partió con el presidente Boric, sino que vino desde el gobierno anterior, incluso periodo de pandemia, y que fue creciendo y que tiene hoy día miles de personas y de familias, y que los catastros, esto es importante repetirlo, sé que se ha dicho en los medios de comunicación, pero creo que es importante repetirlo, porque además conozco a la gente, Ujú. son familias chilenas en su gran, inmensa mayoría. No recuerdo el porcentaje ahora, pero es muy alto el porcentaje de familias chilenas, muchísimas mujeres jefas de hogar, muchísimos niños, niñas y adolescentes, y que están postulando, podríamos decir entre comillas, o están anhelando acceder a su primera vivienda, porque digo esto, refuerzo esto porque parte del debate público, lo que nos acompañó todo este tiempo, en que costó llegar a un acuerdo, es que la caricatura, que acá habían migrantes, mayoría de migrantes, primero, y dos, que eran personas que se estaban aprovechando, que tenían querían una segunda vivienda, estaban con una segunda vivienda, pero ya tenían una primera, entonces, bueno, eso se despejó. Por tanto, hay una realidad social a la cual hay que dar respuesta, y como usted dice, hay un fallo además de la Corte Suprema que ponía un límite. La gracia del acuerdo, y que yo lo respaldé antes de llegar a este acuerdo el día lunes, en el fondo la línea de la creación de cooperativas me parece que es una línea o una vía interesante de política pública, que no es nueva. Esto lo comenzó Frei Montalva en los años 60, Patricio Ujú. Constanza, y que incluso Uruguay, a mí me tocó estudiarlo, Uruguay vino a ver la experiencia chilena y se la lleva a Uruguay y la transforma en política permanente de vivienda, la generación de cooperativas de vivienda para barrios no solo de clase, digamos, de vivienda social, sino que también capas medias, clases medias, trabajadoras, profesores, empleados públicos, etcétera, cooperativas de vivienda, que dura esa política hasta el día de hoy. En cambio, en Chile se vio interrumpida, estuvo Frei Montalva, Allende, y después se interrumpe la dictadura y no se retoma con fuerza. Desde el Estado me refiero, desde el Estado como política pública de promoción de la cooperativa de vivienda. Y por tanto, esa vía con acompañamiento del Estado me parece que es una solución para la magnitud de la megatoma que lo hace viable, ¿no? Esta negociación con el privado. Nuevamente entramos en esta lógica del Estado subsidiario, ¿no? Que tiene que Ujú. estar como entrando por el lado, pero acá se involucra mucho más, se involucra mucho más. Eso en resumen, eso en síntesis, da para mucho más largo, pero creo que esa vía, ese acuerdo al que se llega de finalmente una mesa técnica de negociación, 6 meses, donde el gobierno y los particulares le piden a la Corte Suprema este nuevo plazo, digamos, para evitar un desalojo y hacer posible la venta, ¿no? del terreno, la compra del terreno por parte de estas cooperativas formalizadas, que son parte de la legislación chilena. Hoy día existe una ley de cooperativas, tenemos un instituto, este otro logro programático del progresismo. Por primera vez post dictadura tenemos un Instituto Nacional de Cooperativas, que era un anhelo antiguo del sector cooperativista y de la economía social en nuestro país. Eso se crea a partir de la Corfo. En este gobierno se está implementando y hay una ley también actualizada. Por tanto, es algo completamente vigente, institucional, legal, y además que da una respuesta social a un problema muy complejo como es la megatoma de San Antonio. Sí, bueno, dadas las circunstancias que está viviendo el país, habitualmente a esta hora cerramos transmisiones, pero vamos a continuar tanto a través de la radio como de Uchile TV Senador, así es que si es que tiene algunos minutos más de tiempo, querríamos hacerle la última pregunta, si le parece. Sí, 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 yo disponible por acá Yo no con me quería ustedes. quedar sin preguntarle por, bueno, el caso convenio, senador. Hace poco se Ujú. desaforó a la diputada Catalina Pérez y me gustaría que nos entregara un balance desde su sector, desde su partido, cómo lo evalúa, sobre todo por el manejo comunicacional que han tenido y, bueno, también cómo les golpea de cara a un año tan decisivo que es de elecciones. Haberlo dicho en otras oportunidades, yo creo que no sé si tengo algo nuevo que agregar, pero hago la síntesis nuevamente. Acá se está investigando delitos graves de corrupción, de fraude al fisco,
Yo valoro el avance de la investigación a 1 año y medio del caso, ¿no? Por parte del Ministerio Público, con querella también, esto es importante decirlo, con querella del Consejo de Defensa del Estado, y donde tenemos personas que están formalizadas y una investigación que está ya llegando, digamos, a la etapa final para llegar al juicio, ¿no? Y finalmente la justicia es la que tiene que determinar las responsabilidades personales, ¿no? Individuales de quienes cometieron actos de corrupción, delitos, ¿no? Como fraude al fisco, y ahí hay distintos roles y será la justicia la que determine, insisto, las responsabilidades personales. A 1 año y medio del caso, claro, uno hace el balance hacia atrás y dice, bueno, hoy día tenemos mucha más información de la que teníamos al comienzo, con una investigación donde han tenido acceso a toda la información, los celulares, los chats, declaraciones, distintos cruces de información de gobierno, etcétera, que no tuvimos, a quienes nos tocó, en mi caso, como presidente de partido, en su momento enfrentar un caso, ¿no? Tan complejo como este, y que en principio no tenía los ribetes que tiene hoy día en el fondo, ¿no? Que donde el propio gobierno decía, bueno, esto es más bien un descriterio, un error político grave, ¿no? Desde el punto de vista ético, por el convenio, la cercanía, las personas, la diputada, la pareja, etcétera, y la forma como se hace, pero no necesariamente delitos, ¿no? Eso en la etapa inicial. Pero insisto, a 1 año y medio yo valoro el avance de la investigación y bajo un principio, que es la corrupción hay que enfrentarla, es contraria al bien común y tienen que pagar frente a la justicia los responsables de la corrupción, sea quien sea, caiga quien caiga, en términos de quiénes sean los responsables, ¿no? Y en eso, bueno, uno hace un balance, claro, errores comunicacionales, cuñas, manejo inicial complejo, en mi caso, etcétera. Insisto, no con toda la información que teníamos, pero sí con decisiones drásticas que tomamos desde etapas muy tempranas como partido, que a mí me tocó encabezar. O sea, el expulsar a los involucrados, suspender a la diputada y querellarnos como partido, me parece que al menos fue una respuesta drástica, ¿no? A un caso complejo, insisto, grave de corrupción, pero que hoy día, a 1 año y medio, y que además hemos visto todo lo que ha pasado en el país, ¿no? Con otros, un diputado republicano en la Araucanía que arriesga 20 años de cárcel. O sea, insisto, acá esto hay que enfrentarlo con la mayor transparencia, y yendo al fondo y caiga quien caiga, en términos de que los responsables paguen frente a la justicia. Eso es lo que podría decir nuevamente. Sí, pues bueno, cada uno de los temas tratados con el senador Latorre daría para profundizar, pero dadas las circunstancias hemos optado por pedirle una apreciación sobre cada uno de ellos y obviamente vamos a tener la oportunidad de seguir tanto en nuestros espacios como en posteriores entrevistas con él, de seguir hablando de estos asuntos. Senador Juan Ignacio Latorre, como siempre, muchas gracias por su gentileza con nosotros, con nuestros auditores y televidentes y que tenga un buen día. Igualmente, Patricio, Constanza, gracias a ustedes por el espacio. Que estén Gracias, bien, buen senador. día. Igualmente. Chao, chao. Bueno, ahí estaba el senador Juan Ignacio Latorre. Como decíamos, no paramos, seguimos, tanto a través de la Radio Universidad de Chile como de Chile TV. Vamos a un breve alto y con más información respecto a este día que empieza afortunadamente más normal que como temíamos, pero con evidentes dificultades para muchas personas que lo siguen pasando mal con los cortes de luz y para muchas otras que les está costando desplazarse en sus ciudades. Vamos y volvemos. Aguas Trayén